Bueno, Shabbat Shalom. Para todos, bienvenidos. Estamos en nuestra reunión haciendo Shabbat aquí en la congregación, nuestra Quejilá, la comunidad del presidente Derqui, Ministerio de Restauración Monteoré, hacia todas las naciones. Y los saludamos a todos con la paz del Señor, Shabbat Shalom, deseándoles lo mejor para este Shabbat. Que en esta oportunidad ustedes puedan quedarse ahí un ratito para compartir con nosotros la palabra, porque cada Shabbat trae una revelación nueva, una enseñanza nueva. Cada Shabbat trae el regocijo, el gozo, ¿sí? Y eso es importante. Pero sobre todas las cosas, lo que estamos haciendo es cumplir con el misbot, con el mandamiento del Padre, que es el cuarto mandamiento, guardar el día de reposo. Así que los invitamos a escuchar su palabra, ¿sí? Que su palabra es fiel. No porque la digo yo, sino por el contenido de lo que yo voy a comunicar. Yo soy simplemente un instrumento, un parlante que el Señor utiliza para dar a conocer la palabra que nos trae sabiduría, entendimiento y la que nos da el sentido a la vida. Amén. Por eso el Señor hace que nuestros corazones se eleven y si alguno está deprimido, levántese. Si alguno está triste, levántese. Preste atención, escucha al Señor, sí, y será grandemente consolado por la palabra. Bueno, estamos viendo consecutivamente, hemos terminado una para allá que hablaba la vez pasada de que anteriormente de Shabbat, luego, sí, todo lo que el Señor hizo que se congreguen, otra vez nuevamente, cuando nosotros leemos esta escritura, el Señor hace que da la orden que nos congreguemos. Vengan, yo voy a hablar con ustedes, ¿sí? ¿Cómo? Eso es lo que hablamos la vez pasada. Muy bien. Esta es Pecudei, que también la tienen por ahí. Esta significa cuentas, habla de cuentas. ¿Por qué? Aquí el Señor va a hablar con respecto a la construcción de qué? Del tabernáculo, ¿sí? Vamos a pedir la dirección al Padre. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, gracias por este Shabbat. Gracias, mi Señor, por todos los que están aquí presentes, Padre, y por aquellos que nos están viendo a través de las redes. Bendito sea tu nombre, Yahweh, Rey del Universo. Te damos gracias por hacernos parte de tu pueblo Kadosh. Gracias te damos por la Torá, Señor, tu manual de instrucciones. Gracias te damos en el nombre de Yeshua, porque tú eres el dador de la Torá. Que sea tu Ruach Jacob, el Señor, que ministre aquí, Señor, que esté enseñando. Padre Santo, no sea el hombre, en el nombre de Yeshua. Amén. Llévalo. Eh, bueno, vamos entonces a comenzar. Voy a pedir que no se estés trasladando porque si no me distraen y tengo que andar saltando los versículos. 38, capítulo 38 del libro de Éxodo Shemot, versículo 21. La Torá tiene como un título o subtítulo recuento de materiales empleados en la construcción del santuario. De eso estamos hablando, la construcción del tabernáculo, porque el Señor dijo que Él quería vivir entre su pueblo, por eso mandó a que se construyera un tabernáculo, un lugar con características especiales, con materiales especiales, con personas a quienes Él mismo dio el espíritu de sabiduría, ¿para qué? Para formar, forjar todo lo que el Señor había mostrado a Moshe desde el cielo. Todo lo que se hizo en la tierra el Yahweh se lo mostró a Moshe como si fuese un holograma, lo vio en el cielo y dijo, quiero que me hagas esto, ¿sí? Entonces el pobre Moshe tuvo que empezar a poner manos a la obra y todo el pueblo, como dijimos la vez pasada, mujeres y hombres, con corazón ¿qué? Un corazón agradecido, un corazón voluntario, ofrendaba voluntariamente todo lo que se necesitaba, dando aún hasta lo último que tenía, porque era lo mejor para el Señor. Ahí ya hubo una enseñanza. Ahora aquí vamos a ver que nos habla, les dije que 38, 21. Estas son las cuentas del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio. Según fueron contadas conforme al mandato de Moshe, el servicio de los levitas estuvo bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moshe dio la orden para rendir cuentas ante todo el pueblo de cómo se había utilizado el material donado para la obra del Eterno. No solo el pueblo de Israel podía ver estas cuentas, sino todo el mundo que tiene acceso a la Torá
puede ver cómo Moshe había administrado el oro, la plata, el cobre, las piedras preciosas y los demás objetos de valor. Esto nos enseña la importancia de tener cuentas claras en las congregaciones y también en nuestra vida y en la administración pública de cualquier organización. Moshe tomó la iniciativa para hacer esta rendición de cuentas ante el pueblo para que nadie le acusara de corrupto. En ningún momento dio la oportunidad para que el pueblo pensara que él se había hecho rico a costa de los donativos de la obra del Eterno, como está escrito en Números 16:15, que dice: no he tomado de ellos ni un solo asno, ni le he hecho daño a ninguno de ellos. Moshe podía haber reclamado el asno que usó para ir a Midian, a Egipto, cuando fue llamado a servir en la obra del Eterno. Él entregó su propiedad personal para cumplir con la tarea de sacar al pueblo de la esclavitud y no la reclamó después, aunque tenía todo el derecho para hacerlo. ¿Qué nos habla acá? Que el líder, ¿quién era? Moshe. Él también dio de sus cosas personales. ¿Para qué? Con esa finalidad. Esto es lo que nosotros vamos entendiendo, que a medida que los pastores van creciendo, pastores, profetas, bueno, como quieran llamarles, los distintos títulos que pueda haber, van entendiendo que siempre va a comenzar eh, viniendo no quiero hablar de sentimientos, sino con el llamado viene eso. Por ejemplo, decir, bueno, dedicar, por ejemplo, un terreno, esto para la casa del Señor, dedicar una parte de su casa, bueno, como lo tiene nuestro Robert Sergio Quintana, él dio siempre ese testimonio, que el Señor le dijo, eso lo quiero para mí. Entonces, lo que era su casa ya no fue más su casa, sino es lo que nosotros vemos cuando vamos a la congregación de allá, en Tigre. Entonces tuvo que achicarse y bueno, todo lo que ya conocemos. Eso también habla de lo que a veces nosotros tenemos que entender, que alguien que es llamado para hacer la obra debe tener en su corazón, ¿sí? O sea, no, a veces mi esposa se enoja y digo, no va a caer del cielo. Uno tiene que hacer las cosas. El Señor ya da el qué y Él da el querer y el hacer. Nosotros tenemos que procurar eso. Cuesta tiempo entenderlo, ¿no? Entonces, eh, nos lleva una palabra que está en el libro de Primera de Samuel 12:3. El libro de Primera Samuel 12:3 está hablando delante del pueblo, según está escrito, y dice así: aquí estoy, testificad contra mí delante de Jallín y delante de su ungido. ¿A quién he quitado buey? ¿O a quién he quitado asno? ¿O a quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿O de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testifiquen y os lo restituiré. Y ellos dijeron: tú no nos has defraudado, ni oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Amén. ¿Qué es lo que estaba diciendo el profeta? O sea, era como un desafío a ver si alguien decía que algo él había hecho contrario a la voluntad del Padre. Según de Corintios 7:2, también lo van a tener allí, que dice: aceptamos, a nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja, dice el apóstol. Bueno, el procedimiento de Moshe en relación con los objetos de valor del tabernáculo es ejemplo para todo líder que administra el dinero y especialmente el dinero que ha sido donado para la obra del Eterno. Esto nos lleva y nos mete en lo que, para romper ciertos conceptos, preconceptos y prejuicios que tiene la gente, que en algún momento pudimos haberlos tenido nosotros, ¿sí? Nosotros no tuvimos eso, a mí por lo menos nunca me vino ese pensamiento en cuanto a nuestra anterior congregación, porque estábamos muy cercanos y sabíamos muy bien cómo venía toda esa historia. Pero sí entendí bíblicamente que cuál era la falta, que la congregación no se ocupó de tener un lugar seguro, un lugar donde se podría asegurar la continuidad del servicio al Eterno, ¿sí? Ese lugar no tiene, digamos, no está en regla. Bueno, no quiero hacer engorroso con esto. ¿Por qué? Porque los dueños, quienes compraron ese lugar, como otros tantos, en Salta, en Córdoba, Río Tercero, ¿en dónde más? Todo el norte, compraron lugares para levantar iglesias. Fueron los misioneros. ¿Pero qué hicieron mal? No delegar. Entonces mueren ellos y ahora ¿en mano de quién queda eso? ¿Se entiende? Entonces son cosas que nosotros siempre tenemos que llevarnos a llevar el orden, a poner en el orden, para que no nos pase por encima el entusiasmo. El entusiasmo suele ser un mal enemigo, un enemigo tremendo, porque queremos hacer algo bueno, pero no de la forma correcta.
Entonces aquí esta para allá nos enseña cómo debemos hacer las cosas. David, ¿qué compró? ¿Quién compró para que luego... Bien. Alguien le dijo, te lo regalo. Y él dijo, no, porque nada que sea para Dios no debe de... No. Exacto. Todo lo que es para el Eterno nos tiene que costar. O sea, nada de esto no te lo regalo. No, el que dijo, no, 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 yo quiero. ¿Por qué? Porque era su ofrenda personal. ¿Entiende? Porque eso está escrito en los libros de la vida en los cielos. Todo lo que hacemos, no solamente espiritualmente, sino materialmente. Ya aprendimos esto en guerra espiritual. Todo lo que hacemos en el plano natural implica e impacta en el plano espiritual. Entonces, Lucas 16, 10, 12 dice, el que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¡Wow! ¿Qué sabemos de que llevaba la bolsa? ¿Quién llevaba la bolsa de las ofrendas? ¿Ustedes se piensan que Yeshua no lo sabía? ¿Ustedes se piensan que Yeshua no lo sabía? Bueno, esto pasó, pasa y pasará. Pero la palabra, acá vemos, todos aquí hoy van a dar testimonio. ¿Sabés que en la Biblia dice cómo debemos hacer las cosas? Está escrito. Y aquí está, gente que tiene por costumbre pedir cosas prestadas y no las devuelve. Acá ya entramos lo que es guerra espiritual, entramos en liberación, porque tiene esa costumbre. A mí me pone muy nervioso esa gente, porque ¿sabe qué? Dice el Señor, si te pide, dale. Digo, pero si no me devuelve. Entonces trato de buscar la vuelta. No, porque no quiero tener ese problema. Porque a mí particularmente me molesta eso muchísimo desde que era chico. Mis cosas, y no, porque nadie las va a cuidar como las cuido yo. Pero aquí hay gente que dice, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Sí? O sea, estoy hablando de cosas terrenales, que salimos acá de los santos. Préstame esto. Lo usó y no lo devolvió. O sea, lo usó para un motivo y después no lo devuelve. Tiene esa costumbre. Uy, me olvidé. Y siempre está el peso del otro, digamos, en la antipatía, el acto antipático de andar pidiendo lo que tendría que haberme devuelto. ¿Se entiende? ¿Qué está diciendo la Escritura? Si nosotros no entendemos esas cosas, esas pequeñas cosas, mucho menos vamos a poder manejar las espirituales. Exacto. Hasta que nosotros no sanemos en esas cosas, no podemos acceder a lo espiritual. Eso es lo que está diciendo. Eh, en este texto nos enseña que no vamos a poder recibir los dones del Espíritu si no somos fieles en la economía. Un líder que se aprovecha de la obra del Eterno para su propia ganancia es objeto de la ira del Mesías, como está escrito en Juan 2, 13 al 16. Este versículo levantó una polvedera tremenda porque cada uno lo entiende como le parece. Y dice, Pesaj, la Pascua de los judíos estaba cerca, y Yeshua subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. La ira del Mesías, si presten atención, no fue contra personas sinceras que querían ofrecer al pueblo la posibilidad de comprar un animal para el sacrificio que no había podido traer de lejos o cambiar sus monedas. ¿Por qué? Porque en esas fiestas, ¿qué tiene que llevar cada hijo de Dios? Ofrenda. Y hay ofrenda específica. No puedo ir a comprar un salamín, una rodaja de queso y le doy al Señor. No, había ofrenda específica. No podía hacer 200, 300, 400 kilómetros con la ovejita arrastrando, el carnero y las cosas que tenían que presentar. Entonces, ¿qué llevaban? Dinero. Esto es para esos que dicen, en esa época no había dinero. Los levitas y los sacerdotes comían maíz. ¿Qué son? ¿Gallinas? Claro que había dinero. Por supuesto que había dinero. Entonces, ¿qué llevaba la gente? ¿Dinero para comprar dónde? En el templo. ¿Qué tenía que comprar? Los animalitos correctos.
¿Sí? ¿A dónde está el problema? ¿Por qué el enojo de Yeshua? Vean aquí que asimismo los que estaban cercanos al templo hacían cosas que no correspondían. Y dice así, la ira del Mesías no fue contra personas sinceras que querían ofrecer al pueblo la posibilidad de comprar su animal para el sacrificio que no había podido traer de lejos, o cambiar sus monedas. Su ira venía del Padre, que venía del Padre, fue por otras cosas, principalmente tres. En lugar de quedarse fuera por respeto al santuario, parece que habían entrado en el área del templo. ¿Qué aprendemos nosotros del templo, del tabernáculo? Que no se puede entrar. Hay un lugar santo, un lugar santísimo, y Israel nunca entraba de la puerta, se quedaba ahí, dejaba las ofrendas, venían los levitas y metían las ofrendas para el sacrificio. ¿Sí? Ellos hacían otra cosa. Dos, en lugar de ofrecer precios normales, los subían y así abusaban de los adoradores que venían por ofrendar al Eterno. ¿Qué es eso? Corrupción. Corrupción, ¿sí? Tres, en lugar de servir al pueblo con amor, se aprovechaban para enriquecerse económicamente de la obra del Eterno. ¿Está? Esto es lo que el Señor abomina, la corrupción, el estafar, el abusar de la necesidad del prójimo, ¿sí? También. ¿Para qué? Para su beneficio. Porque sabía que sí o sí tenía que venir a comprar para hacer los sacrificios. Sí o sí tenía que suceder esto. ¿Estamos? Vieron qué es lo que yo aborrezco, qué es lo que a mí me molesta mucho. Siempre se los dije. Yo no voy a comprarle a ninguno de estos que están en las ferias que no tienen precio. Porque por mi cara me quieren cobrar el triple o 10 veces más. Por mi cara. No sé qué ven en mí. Van a otro y le van a dar 10 veces menos. O sea, no tienen un precio estimado, sino que depende de aquel que venga le va a cobrar. Eso es injusticia. Que tienen el pensamiento, pero este tiene plata, este vamos a cobrarle mal. Eso es injusticia. Cuando el Señor dijo que la ofrenda por un alma era un medio shekel, tenía que pagarlo tanto el pobre como el rico. ¿Sí o no? La ofrenda era la misma, para el que tenía como para el que no tenía. Porque el que nadie podía decir que no tenía para darle. Porque tampoco nosotros podemos decir que no tenemos nada para darle eterno. ¿Sí? Con esa enseñanza ya a nosotros nos tapó la boca y ese pensamiento que venimos arrastrando. Entonces, el último punto es la razón de mayor ira del Mesías. Hay de aquellos líderes que ven la obra del Eterno como un medio de ganancia económica personal, como está escrito en Hechos 8:20. Entonces Kefa le dijo, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Hay muchas personas que quieren comprar los dones de Dios con dinero. ¿Sí? De hecho, hay una escritura donde dice que alguien quería comprar, ¿sí? El don, los dones. No se compran. ¿Cómo? A Pablo. Le querían comprar los dones. ¿Qué don? El don de la sanidad. ¿Lo quieren comprar? Bueno, crean o reviente, como dice el criollo. Eso está todavía vigente. Hay gente que quiere comprar los dones. Hay gente que quiere pagar. No quiere venir y congregarse, no quiere arrepentirse, no quiere escuchar a Dios, no quiere saber nada con Dios. Quiere que vaya y le ores para que lo sane. No le importa más nada. Y encima te da dinero. Porque su entendimiento es corto. Es corto. Mezcla todo. Hay de aquellos líderes que sacan el dinero de un pueblo necesitado para vivir a costa de los demás, como está escrito en 1 Timoteo 6:5. Hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que supone que la piedad es un medio de ganancia. Bueno, de esto tenemos mucho para escuchar, yo he visto mucho. No voy a juzgar si yo no veo, pero esto es lo que está pasando y es lo que hay. ¿Sí? Primera de Pedro 5, 1 al 2 dice, por lo tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, dice el apóstol, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos del Mesías, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Este es un palabra para quién? Para aquel que anhela obispado. Yo jamás anhelé obispado. ¿Quién decide? Es el Eterno. ¿Sí? El Eterno. Entonces, pero ya sabemos cómo le debe hacer. O sea, todos ponemos nuestra casa y los quienes nos conocen saben hasta el día de hoy, si nuestra casa está al servicio del Señor. ¿Por qué? Bueno,
cuando tengamos la congregación, cuando la congregación crezca, cuando la congregación sea madura, tiene que dar ¿qué? De la misma forma que hicieron, tiene que ellos ofrecer ¿qué cosa? Ofrenda voluntaria para levantar la casa. Esto es para mi Señor. Pero eso se va a lograr cuando haya entendimiento. Quizás no lo vaya a ver yo, no sé, quizás no tenga tanta emuná. ¿Se entiende cómo se deben hacer las cosas? Hay gente que va a las congregaciones y no sabe lo que es sostener una congregación. Se piensa que, no sé qué piensan. Realmente me cuesta trabajo saber qué piensan, porque no quiero decir cosas que no son. Pero ¿qué piensan? Cuando van a un cine, ¿van gratis? Cuando van a un lugar, qué sé yo, a un lugar, cualquier lugar, ¿ustedes lo encuentran sucio, desacomodado? No. ¿Qué se necesita? Limpiarlo. Se necesita elementos para limpiar queso, para que usted se siente en un banco limpio, ¿sí? Un banco perfumado. Todo lo que se necesita. Estoy hablando de un área nada más. ¿Sí? Todo lo que se ve dentro de la congregación, que cuando más cosas haya para el Señor, mejor. El aceite para las lámparas. ¿Qué aprendimos? Que el aceite, ¿quién lo traía? ¿El sacerdote? Listo, el sacerdote, si el pueblo no se movía, no había sacrificio. Y si no había sacrificio, ¿qué no hay? Perdón ni bendición. Bueno, hoy todos hacen la plancha, la mayoría, no importa, qué sé yo, no voy a llevar nada. No le importa. El pueblo perece por falta de qué? De entendimiento y conocimiento. ¿Están entendiendo? No se fijan si está faltando esto, si falta aquello. Si ustedes van a la casa de su papá y ven que su papá, pobre, se le está cayendo la puerta y usted va y lo único que hace es comerse los ravioles que hace su madre, el asado que hace él, qué sé yo, y no ve la necesidad que hay y no repara esa puerta, no le dice, papá, te voy a comprar una puerta nueva. Es lo mismo, pero con más razón y más pesado, porque es para nuestro Señor. ¿Para quién? Para que libró tu alma de qué? Del fuego eterno. Entonces, todas estas son enseñanzas para nosotros. Moshe está haciendo qué cosa? Sacándose la posibilidad que alguno piense que él hizo un acto corrupto. ¿Qué aprendimos? Hace mucho tiempo lo dije. ¿Cuál es la costumbre? Cualquiera viene y dice, necesito levantar, qué sé yo, un piso, un entrepiso. Bueno, ¿qué necesito? 10 bolsas de cal, 20 arena, como si fuera que a mí me salen los billetes por el bolsillo. Ni siquiera hacen cálculo. Tiró por tirar. Después, ¿quién pagó eso? ¿Y qué hace con lo que sobra? ¿Se lo dio a los chanchos? No comen. ¿Qué es lo que no hay ahí? Entendimiento para hacer las cosas. ¿Entiende? ¿Por qué? No considera al prójimo. No está considerando que el prójimo tiene que gastar. No le importa si este tiene plata. Eso es un mal juicio, es un mal pensamiento. ¿Qué hacen algunos? Se van de la obra con cosas que no son de ellos. Dicen, pues si sobró esto. ¿Y a quién le pediste permiso? Pero está ahí tirado. ¿De quién es? Entonces mañana, porque está tirada la cosa en la puerta, me vas a llevar eso que yo tengo ahí. ¿Entienden? Que ya viene de adentro, de las entrañas, de un corazón que, un corazón que no está restaurado ni sanado. Por eso entendemos estas cosas. Ahora, si esas cosas son graves en el plano natural, en las cosas de todos los días nuestros, ¿cuánto será para las cosas sagradas? Yo siempre digo el ejemplo, cuando vemos las películas de la momia, qué sé yo, las más viejas de Tutankamón, cuando había la entrada, descubrieron la de Tutankamón y otras más, había una inscripción que no se podía profanar eso. Aquel que entrara y no era el indicado para entrar, era maldito y iba a morir. Bueno, está dicho. Acá que dice, todo tiene que ser Kadosh, santo. Los levitas no podían pasar donde estaban los sacerdotes no podían pasar donde estaba el sumo sacerdote, no podían entrar al lugar santísimo. El sacerdote también tendría que estar en condiciones para estar en el lugar santísimo, porque si no, morían. ¿Se entiende esto? O sea, cuando nosotros profanamos las cosas del Señor, ahora no queda seco ni muerto, pero hay algo espiritual que está sobre nuestra cabeza, sobre nuestra vida. En aquellos tiempos, cuando la cosa no era Kadosh como Dios quería, morían. ¿Se entiende? Entonces, amados, así también ordenó el Señor que los que proclaman, a ver, me fui. Bien, es cierto que el que predica las buenas nuevas debe vivir de ello, como está escrito en 1 Corintios 9:14. Dice, 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor que los que proclaman las buenas nuevas vivan de las buenas nuevas. O sea que los que enseñan, los apóstoles, los profetas, los moré, que son maestros,
debe vivir de las buenas nuevas. ¿Qué significa vivir el Evangelio? Dice, pero no es lo mismo vivir para tener lo necesario que enriquecerse a costa de los demás. Un líder que se dedica a dirigir y enseñar debe recibir un salario por ello, que está escrito en 1 Timoteo 5:17. Presten atención. Sobre todo para aquellos que dicen, sí, que tiran, estoy cansado de ver que son almas que realmente están muy lastimadas, que siempre apuntan para el mismo lado, desconfían, tienen un espíritu de desconfianza, están muy lastimadas. Para ellos, con dedicación y con amor les digo. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. ¿Qué es honor? ¿Que me prendan una vela? ¿Que me den un incienso? No. ¿Sí? ¿Dónde lo dice la Escritura? ¿Lo digo yo? No, lo dice el Señor. Entonces, la expresión doble honor se refiere al honor por ser líder o anciano y el honor por recibir remuneración económica por su labor. Un maestro, ¿sí? Un maestro de literatura en el colegio, ¿va gratis? No. Si usted quiere clases particulares de matemática para su hijo, de lengua, de geografía, ¿va gratis? ¿Paga o no paga? ¿Por qué piensa que con Dios es distinto? ¿Por qué será? ¿Qué coincidencia? Que todos los que van tienen este pensamiento, que, no sé, piensan que nosotros hacemos así o somos, no sé, extraterrestres, que no tenemos necesidades y demás. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Lo que está en la Escritura. ¿Sí? La expresión de doble honor. La primera vez que yo lo escuché, pregunté qué significaba eso. ¿Por qué? Tenemos un mal testimonio. Bueno, mi esposa lo sabe mejor que yo, porque ella creció en esa congregación. ¿Qué hizo? Muy lindo todo, pero ¿qué es lo que no hizo? ¿Qué hizo mal el fundador de esas iglesias? No enseñar sobre los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Más fuerte. Ah, ok. ¿Y qué pasó? Ok, es eso. ¿Cómo se iba a bendecir el pueblo si no ejercía lo que tiene que ejercer para que venga de vuelta? Porque venimos entendiendo que si desde el mundo, ¿con qué yo impacto el mundo espiritual? Con lo material. Vuelve a decir, nadie se presente con las manos vacías en otro texto. En otro texto y en Shabbat, siempre les digo, fíjense todas las ofrendas que llevaba el pueblo. Shabbat, Rojodesh. Y si llevaba todo eso, porque el pueblo era bendecido, estaban en el medio del desierto. Más milagro que eso. ¿Cómo no van a estar agradecidos si en el medio del desierto tenían para llevar todo lo que pedía el Señor? ¿Cómo le iban a decir no tengo? El trabajo que nosotros tenemos no es por nuestra cara bonita, porque el Señor lo permite y lo da. Si Él quiere, mañana no lo tenemos más. La vida, la salud. Por eso está Deuteronomio 28, que habla. Y estas cosas, hoy les compartí Deuteronomio 11. Ahí dice, ¿para qué? Para que fructifique, para que seas bendecido, para que seas sano, tú, tu familia, tus hijos. Una gran bendición hay en esto. Entonces, todas esas personas que andan predicando, por ni siquiera predican, ¿saben una cosa? Esas personas no se congregan. Y lo peor que hacen es hacerse, querer enseñar, querer llevar doctrina, si ellos no son enseñados. Primero son rebeldes porque no se congregan. Porque me imagino que si se congregan van a una congregación rara, que no se está cumpliendo en estas cosas. Pero siempre veo que tiran para el mismo lugar. Sí, siempre ven. ¿Por qué? Porque han sido lastimados, han sido defraudados. No son todos iguales. No porque me muerde un perro voy a odiar a todos los perros. Sabemos que hay gente que realmente mira para el otro lado y no ve lo espiritual. Lo sabemos que hay congregaciones, grandes ministerios que se caen la gente de los balcones. ¿Y con qué se piensa que hacen eso? Ahora, ¿qué es lo que predican? ¿Qué es lo que enseñan? ¿Qué es lo que sale de ahí? El Señor juzgará. Pero yo no voy a estar allí porque sé que lo que predican y enseñan no es lo que el Señor está predicando y enseñando. Estamos, porque ahí sí yo veo opulencia, yo veo ahí que para andar a llegar a tratar de hablar con el pastor, no sabe ni cómo te llamas, en una iglesia de miles de personas. Nadie lo ve, no sabe el nombre de ninguno. ¿Qué es lo que tiene un pastor? Aquellos que estuvieron en el campo. ¿Le pone el nombre a qué? A los animalitos. ¿Sí o no? Porque lo conocen. ¿Qué dice Yeshua? Mis ovejas
oyen mi voz y me conocen. Y no eran todos los que estaban en el monte con él predicaba, sino el grupo, ¿sí? El remanente fiel que lo escuchaba y lo seguía. Entonces, de la misma forma, esto se aplica en la tierra, en las congregaciones. Hebreos 5:4, seguimos con este tema. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Romanos 13:7, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Honra, honra, ¿quién es? El pastor, el profeta, el moré. ¿Se recuerdan cuando estaba Yeshua en el templo y vino alguien a pedir qué cosa? El tributo. Mandó al discípulo, le dijo, anda, sacá un pescado, un pez, y sacá de la boca que vas a encontrar algo. ¿Qué sacó? 2 monedas. ¿Qué dijo? Lo que es del César y lo que es de Dios, Dios. ¿Está? Yo soy un hijo de Dios, tengo que pagar la luz respetuosamente, tengo que pagar los impuestos. Bueno, no lo puede, pero lo tiene que pagar. ¿Por qué? Lo que es del César, para el César, y lo que es de Dios, para Dios. Es ley de Dios. Esa es la ley de Dios. Mateo 15:4-6 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, ahora les hablo a los fariseos, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué sucede acá con el tema de honrar padre y madre? Honra a padre y madre, no solamente con el respeto, sino con qué? Con los bienes. A eso se refiere. Nosotros debemos sostener a nuestros padres. Es la ley de Dios. El mandamiento que hay sobre un hijo es mantener, honrar padre y madre. No importa si tu padre te abandonó. No importa si tu padre no te quiere. ¿Cuál es el mandamiento? Honra a padre y madre. Yo tengo que honrar al Señor, obedecer al Señor, no mirando. ¿Qué estaban haciendo acá los fariseos? Ellos no honraban, no sostenían a sus padres por decir que ellos estaban ofrendando y diezmando. ¿Qué dijo Yeshua? No, está bueno lo que decís, pero no dejes de hacer aquello. No podés no honrar a tu padre y madre, ¿por qué? Porque es mandamiento. O sea, no nos hagamos los osos. Administrate bien y para Dios, otra vez, para Dios es lo que es de Dios y lo que es para tu padre y tu madre es para tu padre y tu madre. Amén. Eso está queriendo decir. ¿Cuál es el común denominador de todo esto? ¿De qué estamos hablando? De algo que a mí no me gusta, el dinero, de bienes. Honra padre y madre. Detrás de esto, de este mandamiento, está honrar padre y madre en lo espiritual. Nosotros tenemos hijos espirituales. Nuestros hijos espirituales deben honrarlos y respetarlos como padre y como madre. Respeto, sujeción, porque tenemos un solo padre y una sola madre. Un solo Dios, un solo Mesías, un solo maestro, un solo rabino. Hay una instrucción divina detrás de esto, de que tenemos que respetar a quién, a los que están en eminencia, a los que el Señor ha puesto para enseñar su bendita palabra. Bueno, 1 Timoteo 5:3-4 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, acá nada de planes, atención, honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos, ¿quiénes? Los hijos. Primero a ser piadosos para con su propia familia. ¿Sí? Hay una ley de la Torá que decía, si se muere el hermano, el hermano y tenía esposa, el hermano tiene que tomar a la esposa. ¿Cuál es el caso de ese emblemático bíblico? Muy bien, exacto. ¿Por qué? Para que no quede la viuda eh, abandonada, a la deriva. También hay una recomendación, la viuda joven, cásese, ¿sí?
Todo es mandamiento de Dios, porque Dios sabe por qué lo dice. ¿Cuánto dinero debe recibir un anciano que se dedica a la obra del Eterno a tiempo completo? Una buena regla es que tenga un salario medio para que no tenga escasez ni sea enriquecido a costa de la obra del Eterno. Si una comunidad no honra a su líder más que las cosas materiales, no va a prosperar. Esto es lo que yo les quería decir. Esto es entendimiento. ¿Le vuelvo a repetir? Si una comunidad no honra a su líder más que las cosas materiales, no va a prosperar. Con otras palabras, si una congregación está más interesada en pagar un local de reuniones que mantener a su líder, está poniendo su propia comodidad ante la necesidad del líder, y esto no es agradable para el Eterno. Si una congregación ama al Eterno y por lo tanto ama la Torá, está valorando el trabajo del que enseña y predica de manera que lo pone como la máxima prioridad en la comunidad. Es más importante darle un sueldo digno al que se dedica a enseñar la Torá que pintar el local de reuniones. ¿Están entendiendo? Si hay que elegir entre una cosa y la otra, el bienestar del líder va primero. Estas son las ordenanzas del Señor y estas son las prioridades que el Padre está dando. Bueno, hermanos, esto sigue. ¿Se está entendiendo? Mire cómo va cayendo como una cascada. El Señor manda hacer un tabernáculo, tiene que haber mujeres con sabiduría, hombres entendidos, ambos dos dando voluntariamente de su corazón, ya hablamos de eso, oro, plata, cobre, porque tenían para dar. Luego pasamos a que una vez hecho el Mizcam, ¿qué tiene que hacer Moshe? Rendir cuentas de todo lo que se utilizó, para que nadie diga que él se quedó con algo. Porque esto que está hablando, de que tenemos que ser que honroso delante del Señor, debemos ser que más, cuidadoso de las cosas que hacemos. ¿Por qué? Si hay que hacer las cosas así, ¿por qué será que si hacemos las cosas al revés? ¿Qué va a pasar con nosotros? No podemos ser como los del mundo. Di varios casos cómo trabajan los del mundo, ¿sí? Porque ya es una costumbre. Siempre vi con antipatía por qué los que trabajan en la obra, y acá hay hermanos que trabajan, por qué los que son supuestamente los encargados, quienes los contratan, los tienen ahí esperando 1000 horas hasta para pagarle. No entiendo por qué hacen eso. Porque yo los veo, a veces tuve que esperar que vengan con el dinero, qué sé yo. Si el dinero ellos lo tienen de antemano, ¿por qué hacen eso? Eso es maldad. ¿Se está entendiendo? No, pero es la costumbre. No, es maldad. Porque alguien que está trabajando en la obra, que es alguien que tiene una camioneta por 4x4, que no solamente tiene esa obra, sino otras muchas más, tiene una cuenta en el banco, excepto que sea mal administrador y sea maldito por todas las maldiciones que hace. Entonces no le alcanza, tiene que andar rapiñando. Pero si usted ve, hermano, que está pasando eso, miren, no va a tener mucha prosperidad lo que está haciendo ese hombre, porque seguramente no está haciendo las cosas en orden, como a Dios le agrada. Entonces su obra es maldecida, todo lo que hace le carece de bendición, porque si no hay bendición, ¿qué habrá? ¿Se está entendiendo? Por eso tenemos que ser celosos en estas cosas. No importa si tu compañero de trabajo te dice, agarrá, agarrá. ¿Por qué te lo dice? Para que vos también agarres. Entonces hay un cómplice. Ah, pero vos también agarraste. No, por eso el Señor nos enseña qué es bueno, qué es malo de acuerdo a lo que Él dice, qué es puro, qué es impuro de acuerdo a lo que Él dice, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto de acuerdo a lo que Él dice, no lo que a mí me parece. Por eso el consejo, ¿dónde lo vamos a buscar? ¿Al capataz, a mi compañero de obra, al supervisor o a Dios? El supervisor me va a decir, bueno, abrí el baúl del auto, mete, pero a mí me das la mitad, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Eso qué es? Corrupción. Ahora entienden por qué una nación se convierte en maldita y corrupta. ¿Por qué? Porque su pueblo es así. Israel fue así. Leemos en muchos pasajes bíblicos que Israel era corrupta, sus eh, sacerdotes eran corruptos. Y en los tiempos de Miqueas, y te dicen, ¿qué te hemos robado? Le dice, cuando el Señor le dice, ustedes me han robado. Ustedes son ladrones. ¿En qué te hemos robado? ¿Y qué fue lo primero que les dijo el Señor? En mis diezmos y mis ofrendas. ¿De quién es la ofrenda? ¿Están entendiendo cuál es el problemita que tienen las personas que yo digo que no son sanadas? Piensa que son de la persona, del hombre. No, entendelo. Cuando vas a un brujo, tranquilamente va y le pones los fajos de dólares que querés, que tenés para que te haga la brujería. ¿Sí o no? Cuando haces cosas que no debes, no preguntás. Cuando vas a comprar tu droga, le dices, el vicio. ¿O te opones en algo? No. Entonces, para tener cosas sagradas, para
tener entendimiento de lo sagrado. Yo tengo que comprender lo sagrado. Por eso enseñamos en esta comunidad humildemente las cosas que el Señor vierte en la Escritura. Nada sale de mi imaginación. Todo lo tienen ahí, por eso yo les comparto los versículos. Y ya se los compartí en el apunte antes. ¿Sí? ¿Para qué? Porque todo lo del Eterno es Kadosh, es santo. Si ustedes, yo cuando vi eso y era chico, si entran en esa tumba, van a morir. Y dice la historia que todos los que entraron a excavar y tocaron esas cosas murieron horriblemente. Tuvieron muertes espantosas. De hecho, gente que hace películas y está jugando con cosas del otro lado, oscuras, terminan algunos enloquecidos y termina el maldito. Todos los demonios se los llevan para su casa. Entonces, tan difícil es entender que si Dios dice que esto es santo, no se toca, no se juega, nada corrupto va a estar delante de su presencia. Nunca podemos mentir al Eterno. Si alguno se piensa que va a salir con la suya porque no le pasó nada, porque no lo partió el rayo en medio de la tormenta, se equivoca, porque lo que va a perder es la entrada al reino de los cielos. ¿Está? Eso es lo que tiene que pensar. Porque en la medida que yo transgredo uno de estos mandamientos y me voy acostumbrando a hacer las cosas mal, no va a haber nada bueno en mi vida. Yo estoy transgrediendo, me alejo del Señor cada vez que hago estas cosas. Y después pregunto, ¿por qué me pasan estas cosas? Y ellos mismos van y empiezan a pedir oración. Mandan a la esposa a decirle que ore por mí. Pedí trabajo por mí. Sí, hermana. Exacto. ¿Por qué nos enseña el Señor lo que sucedió en el desierto? El maná, ¿quién le vino? ¿Pero a quién? ¿A Israel? ¿Cayó en alguna otra nación? No. ¿A quién le mostró ese poder? A Israel. ¿Qué les enseñó? Ustedes sin mí no van a vivir. Ustedes sin mí no tienen nada para... ¿Por qué? ¿En el desierto había algo? ¿Crecía algo? Nada. Por eso los llevó al desierto, para que aprendan a depender de él. Yo no dependo de mi patrón. Y hace mucho tiempo se los dije. Oro, mi Señor. Primero, bendice, Señor, mi empresa. Prospérala en medio de toda crisis, Señor, para que sea prosperada y yo sea prosperado. Padre, que yo encuentre gracia delante de los ojos de mi patrón, de los dueños del lugar donde voy a trabajar. Pero para eso yo me tengo que encargar de hacer las cosas bien delante del Eterno, delante del Señor. Ser un buen testimonio. ¿Sí? Hay gente que está hace muchos años, porque está hace muchos años, se empieza a hacer la plancha, quiere faltar, quiere hacer esto, da malos consejos a los otros, quiere pervertir, ¿sí? A los compañeros. No, no, siempre. ¿Por qué? También enseña el Señor, hacer las cosas de este mundo como si fueran para quién. Entonces, a muchos hermanos les dije, hermano, cuando levantes esa pared, haz de cuenta que lo haces para tu Señor. Olvídate de que el que te está pagando es injusto, porque el trabajo que vos tenés que hacer tiene que ser bueno. No importa que el otro sea injusto, porque él va a recibir su propia ¿qué? Recompensa. Pero que tú recibas la buena recompensa, ¿por qué? Porque hiciste las cosas malas, buenas, a pesar de que la persona era mala y perversa con vos. Eso es lo que nos enseña el Señor. No importa que ellos hagan mal, vos haces las cosas bien. No seas como ellos. Amén, porque vuelvo a repetir, cada uno tiene su recompensa por lo que hace. Amén. Bendito sea el Padre. En el nombre de Yeshua, un aplauso grande, grande, grande para nuestro Abba. Gracias, Señor. Le damos gracias. Bueno, quien tenga, vamos a cerrar ahí. Shabbat Shalom para todos. Mañana estamos con las enseñanzas a partir de las 10 de la mañana por este mismo medio. Todos aquellos que quieran seguirnos sean invitados. Están realmente invitados de parte de nuestro Abba. Shabbat Shalom para todos. Que tengan un Shabbat maravilloso, una gran cena bendecida de parte del Eterno. Chau.